Muy bien, entonces estamos empezando la misma. Bien, el día de hoy entonces hablamos sobre fármacos antipsicóticos, también denominados tranquilizantes mayores y sales de litio. Para el día de hoy, en primer lugar, tocaremos algunas generalidades, conceptos acerca de psicosis, manía, esquizofrenia, o sea, aquel grupo de enfermedades contra las cuales está dirigido este grupo farmacológico. Luego haremos la descripción de los fármacos antipsicóticos, empezando por clasificación, y luego sus aspectos farmacodinámicos, farmacocinéticos, sus reacciones adversas. Y finalmente, en forma breve, haremos la revisión farmacológica del carbonato de litio, que es la principal sal utilizada en la terapéutica de la prevención de episodios maníacos en el síndrome afectivo bipolar, o también denominada anteriormente como psicosis maníaco-depresiva. Bien, siempre empezamos nosotros haciendo definiciones, porque de esa manera nos situamos mejor en el tema a tratar. Por lo tanto, cuando hablamos de fármacos antipsicóticos, vamos a ver a todos aquellos que se van a utilizar en el tratamiento de la psicosis, la esquizofrenia y estados maníacos. Encontramos como sinónimos a este grupo farmacológico a los también denominados tranquilizantes mayores y neurolépticos. Evidentemente, estamos tocando algunos conceptos que no son o no han sido todavía tocados en forma muy extensa y se hace necesario que nosotros tengamos en este sentido un concepto preciso de aquellas entidades a las cuales nos vamos a referir en esta noche. En primer lugar, ¿qué son las psicosis? Cuando hablamos de psicosis, hablamos de aquellos estados mentales en los cuales hay un deterioro importante del juicio de la realidad, lo cual se va a manifestar, como tenemos ahí, a través de delirios, que son ideas. Cuando hablamos de delirios, hablamos de la presencia de ideas en el paciente que están totalmente reñidas o contrapuestas a la realidad, pero para el paciente representan su vivencia, para el paciente representan lo que él está viviendo en su realidad. Esto se acompaña de alucinaciones, alteraciones de la percepción. Alucinaciones que no solamente son visuales, pueden ser alucinaciones auditivas, alucinaciones táctiles. Por otro lado, hay trastornos en la expresión del paciente. El habla puede ser incoherente. Además de esto, su forma de desenvolverse en su medio puede llevarse a cabo a través de conductas totalmente desorganizadas e inclusive con rasgos de agitación. El paciente evidentemente no tiene conciencia de lo que la manera en que él está comportándose representa a su entorno. En los estados maníacos hablamos de aquella fase del trastorno bipolar que se caracteriza por una sensación muy notoria de euforia, de expansividad. El paciente se encuentra muy reactivo a lo que sucede a su medio ambiente, o sea, está en estado de hiperexcitabilidad. Además, se encuentra hiperactivo. Y una cuestión muy frecuente de observar es que su pensamiento y su forma de hablar al resto de personas es en forma muy acelerada. Inclusive en esta última en lo que manifiesta la manera en que se comunica oralmente con sus compañeros, puede haber la denominada fuga de ideas. O sea que una palabra expresada trae a colación otras más y a partir de allí, en algún momento uno puede distraerse de la idea central que estaba utilizando como hilo de conversación. Cuando hablamos de neurolépticos, hablamos de aquellos fármacos que son antagonistas de receptores de dopamina del tipo D2. Dopamina es un neurotransmisor, de una manera ya lo hemos visto cuando hablábamos de drogas adrenérgicas. La dopamina es un intermediario, en todo caso, en la síntesis de noradrenalina o de adrenalina. Pero dopamina por sí mismo también es un neurotransmisor. Dopamina cuenta con 5 tipos de receptores, del D1 al D5. Bueno, los que van a tener importancia en este capítulo que estamos revisando son los receptores D2.
Los neurolépticos en su acción determinan un síndrome característico, el denominado síndrome neuroléptico, que se va a caracterizar por un estado de tranquilidad. Si tomamos en cuenta que muchos pacientes con trastornos psicóticos van a estar agitados, entonces el control de esta sintomatología que lleva pues un estado de tranquilidad y de allí en algún momento pues el sinónimo de tranquilizantes mayores, determina que además se puede observar también un estado de indiferencia, ¿ya? Además de que el paciente ya manifiesta pues una menor respuesta exagerada a su entorno, a su vez también puede aparentar una especie de indiferencia. Por otro lado, en la postura y marcha se aprecia rigidez. Es característico de estos neurolépticos que vayan a manifestar efectos extrapiramidales. Para esto recuerden ustedes cuando han estudiado la actividad motora dentro de su capítulo de neurología o neurofisiología mejor, encontramos que tenemos dos sistemas vigentes y totalmente complementarios. La vía piramidal, que gobierna pues los actos voluntarios, y la vía extrapiramidal, que si bien se desarrolla mediante actividades que no son mediadas por la conciencia, sin embargo están muy relacionadas a los movimientos voluntarios. Participan el sistema extrapiramidal regulando, determinando que el movimiento sea lo más exacto posible. Y por otro lado, a nivel de hipotálamo y de hipófisis, los neurolépticos afectan la secreción de prolactina. Recuerden ustedes que la prolactina es una hormona secretada por la hipófisis y que se encuentra regulada negativamente por la dopamina. Es decir, la dopamina inhibe su producción o su secreción. Entonces cabe pensar con toda razón que cuando se bloquean receptores de dopamina se inhibe la, el, el control de la prolactina y por lo tanto el exceso de prolactina o la hiperprolactinemia determina también un conjunto de signos y síntomas que van a estar presentes en estos pacientes que están tomando este tipo de fármacos. Bien, dentro de las cuestiones generales de los estados psicóticos, donde hemos caracterizado los trastornos cognitivos del pensamiento, trastornos perceptivos, con lo que son las alucinaciones, trastornos de la conducta, trastornos de la voluntad y del lenguaje. No podemos dejar de mencionar que es la esquizofrenia la enfermedad psicótica por excelencia. Los estados psicóticos, con las características que hemos mencionado, pueden ser secundarios a otras condiciones que el sistema nervioso central puede soportar. Por ejemplo, se pueden desarrollar estados psicóticos ante trastornos metabólicos. Se pueden desarrollar manifestaciones psicóticas, por ejemplo, por problemas de presencia de tumores o también por problemas de irrigación cerebral, entre otros. Entonces, cuando hablamos de estados psicóticos, tenemos diferentes condiciones con diferentes explicaciones. Sin embargo, la enfermedad psicótica por excelencia es la esquizofrenia y es el prototipo de estas condiciones y por lo tanto es quizás el principal grupo al cual están dirigidos los fármacos que hoy día vemos. Pero si entendemos que los estados psicóticos pueden ser secundarios a otras situaciones, veremos también y comprenderemos que los fármacos antipsicóticos pueden ser utilizados también para control de estos. Conforme vayamos hablando del tema, esto lo vamos a aclarar mejor. Bueno, la esquizofrenia se conceptó en un principio como resultado de una alteración respecto a las monoaminas que funcionan en el sistema nervioso. Bueno, a estas alturas creo que ya tenemos bien claro que el funcionamiento del sistema nervioso ocurre a través de conexiones neuronales y la transmisión ejercida a través de diferentes neurotransmisores, unos excitatorios y otros inhibitorios. El balance correcto de esta actividad de neurotransmisores en sitios determinados del sistema nervioso central es lo que determina pues todo nuestro comportamiento, todo nuestro funcionamiento neuropsicológico.
Por lo tanto, en la esquizofrenia, cuando ocurre por exceso de las aminas excitatorias, básicamente dopamina, vamos a encontrar una suerte de cambios a nivel cognitivo, ya hemos mencionado, lo que se va a traducir pues, en esas ideas delirantes o delusivas, en la esfera afectiva, que es la forma en que las personas nos relacionamos con el medio. La afectividad no se refiere necesariamente a sentimientos, sino a la forma de relacionarse con el medio. Y la esfera conductual. La alteración en estos diferentes componentes determina, en buena cuenta, una disfunción social. El paciente esquizofrénico, cuando no hay control de la enfermedad y el progreso se hace inevitable, pues va a terminar por retraer al paciente de una vida social productiva. La esquizofrenia es una enfermedad que suele debutar en la juventud temprana y es una enfermedad crónica. Por lo tanto, las personas afectadas por esta condición es de imaginarse que van a tener pues un largo discurrir de una enfermedad crónica con todo el costo que significa en todo sentido para la familia. Bien, la esquizofrenia se manifiesta pues a través de diferentes síntomas clínicos, ¿no es cierto? En los cuales nosotros tenemos que diferenciar dos grandes grupos muy importantes, los síntomas positivos y los síntomas negativos. Los síntomas positivos significan una distorsión del funcionamiento psíquico a través de un aumento de las funciones mentales. Es lo que lleva, por ejemplo, a la presencia de alucinaciones, es lo que lleva al desarrollo de ideas delusivas, es lo que lleva a trastornos del lenguaje o idioverbales. Las dos características principales de la esquizofrenia son la presencia de esas ideas delusivas, que ya las hemos definido, y en segundo lugar, la presencia de alucinaciones, en particular de las alucinaciones auditivas. El paciente escucha voces que dictan lo que él tiene que hacer. Por lo tanto, como que él no es responsable, por así decirlo, de sus actos, sino él simplemente obedece a esas voces que dictan lo que él hace. Ese hecho de dejar, entre comillas, su conducta a lo que dictan sus alucinaciones, se llaman o se denominan efectos por pasividad. En el otro lado tenemos a los síntomas negativos, que más bien son pues el resultado de un deterioro o pérdida de ciertas funciones mentales, que se van a manifestar principalmente a través del lenguaje, en la actividad que el paciente realiza, a través de la forma que se relaciona, o sea, la afectividad, lo cual está pues intrínsecamente relacionado con la sociabilidad. Si hablamos de aspectos negativos, significa pues la ausencia del desarrollo de un lenguaje adecuado. El paciente puede estar hipoactivo. Hay formas de esquizofrenia donde el paciente se encuentra pues totalmente paralizado o catatónico. Puede haber un aplanamiento efectivo, o sea, la estupidez afectiva, donde el paciente no reacciona de ninguna manera a lo que sucede a su entorno. A partir de todos estos síntomas, nosotros podemos catalogar las diferentes formas que hay de esquizofrenia. Entre las diferentes clasificaciones que ustedes pueden encontrar, tienen aquella que habla de la esquizofrenia paranoide, donde es la más común, en todo caso, donde el paciente desarrolla, pues, ideas persecutorias. Todo el mundo lo vigila, todo el mundo está detrás de él, todo el mundo está determinando en buena cuenta lo que el paciente hace. Todo lo contrario en la esquizofrenia catatónica, donde el paciente se encuentra paralizado. En la bifrénica, pues, hay una total desinhibición en cuanto al aspecto conductual afectivo, ¿no? Y tenemos a su vez otras que en su momento ustedes las revisarán mejor, como la simple, indiferencial, etc. Lo que nos importa hoy día básicamente es lo que se va a utilizar en el tratamiento. La esquizofrenia es una enfermedad crónica, por lo tanto el tratamiento va a ser a largo plazo. Pero sin embargo podemos diferenciar momentos en los cuales se hace necesario un manejo agudo de la condición del manejo crónico. El manejo crónico evidentemente buscará llegar a la rehabilitación y además del manejo farmacológico también ha de utilizar en lo posible manejo psicoterapéutico. En las formas agudas se utilizarán antipsicóticos, principalmente lo que realizamos hoy día.
se harán o se pueden hacer uso también de benzodiazepinas en forma coadyuvante el uso de anticolinérgicos para evitar los síntomas extrapiramidales. Eso lo veremos más luego. Ahí se comprenderá mejor lo que estamos diciendo en este momento. Y finalmente, en el manejo crónico, pueden llegar a utilizarse formas de depósito de algunos antipsicóticos, lo cual puede facilitar de alguna manera el control del paciente. Pero sin embargo, no podemos dejar de mencionar que en este sentido también se desarrollan muchos efectos indeseables. Entonces son principalmente los anticolinérgicos de acción central los que van a tener cabida en ello. Bien, en este último entonces espectro es donde tenemos hoy día que desarrollar. Finalmente, terminando con esta parte de generalidades, tengamos en cuenta que el tratamiento de la esquizofrenia no va a llegar a la curación de la condición. El tratamiento busca reducir, bueno, posible eliminar los síntomas, pero es obvio que si el tratamiento se descontinúa, la enfermedad reaparece. Luego se busca mejorar la calidad de vida y lograr que el paciente se adapte a una vida productiva. Es uno de los objetivos secundarios. Lastimosamente, no siempre se ha de lograr esto. La promoción y recuperación del paciente en el mayor grado posible siempre será pues uno de los objetivos a lograr. Bien, los cambios que se dan en el funcionamiento cerebral pueden ser mm, evidenciados mediante técnicas actuales, ¿no? La tomografía por emisión de positrones, por ejemplo, es una tecnología que nos permite, de alguna manera, visualizar cambios a nivel de tejido en el sistema nervioso que se pueden dar en diferentes enfermedades. En este caso, podemos apreciar en esta lámina cómo los cambios que se dan en la esquizofrenia determinan, pues, definitivamente una gran afectación de la masa cerebral. A su izquierda tienen ustedes la, digamos, la imagen correspondiente a un encéfalo normal. Al medio, lo que corresponde al encéfalo de un paciente con esquizofrenia, ¿no? Y en el panel de la derecha, ustedes ven la diferencia y la escala, pues, de diferencia en aspectos de probabilidad. Pueden ustedes darse cuenta que hay zonas del cerebro donde el déficit es marcadamente notorio. Bien, entonces, dándonos cuenta de que hay cambios en la estructura orgánica del cerebro, vámonos ya al estudio de los fármacos antipsicóticos. Los fármacos antipsicóticos podemos clasificarlos en dos grandes grupos, los típicos y los atípicos. Los típicos, que son los primeros que se desarrollaron, a su vez pueden considerarse que están compuestos por las denominadas fenotiacinas y los antenos o tirofenones. En nuestro medio van a tener importancia las fenotiacinas y las butirofenones. Dentro de los antipsicóticos atípicos tenemos un número muy variado de, químicamente hablando, de fármacos que se van a caracterizar porque cuando hablamos de su mecanismo de acción, vamos a encontrar lugares de acción diferentes. Es así, por ejemplo, que los antipsicóticos típicos van a actuar básicamente por antagonismo de receptores de subdos de dopamina, es decir, son los clásicos agentes neuroléctricos. En cambio, los antipsicóticos atípicos pueden actuar por antagonismo no solamente a receptores de dopamina, sino también de serotonina, histamina, acetilcolina, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tenemos un largo etcétera. Lo característico de los antipsicóticos atípicos es que la frecuencia de efectos indeseables extrapiramidales es mucho menor que en el anterior grupo. Y a su vez, los efectos derivados de una hiperprolactinemia de igual manera. Esto significa pues que los receptores de dopamina son los menos involucrados. Y eso también demuestra que en la etiología de la esquizofrenia y en general de la psicosis vamos a encontrar que todavía la cosa no está bien dicha.
¿Ya? Al respecto, la esquizofrenia se considera en este momento un trastorno del desarrollo, es decir, del desarrollo de la estructura cerebral adecuada. Ustedes recuerdan un poco de su embriología del sistema nervioso central y recuerden lo que sucede a nivel del cerebro. Hay pues toda una arquitectura que tiene que lograrse progresivamente. Cuando algo falla, se establecen malas conexiones y a partir de allí aumenta la probabilidad de desarrollar diferentes síndromes, entre ellos lo relacionado a los estados psicóticos. El sistema dopaminérgico es pues muy importante cuando nosotros consideramos las enfermedades psicóticas y la esquizofrenia. Si bien no es el único que va a estar involucrado en el manejo de los diferentes fármacos relacionados con el manejo de lo que estamos viendo hoy día, el sistema dopaminérgico pues tiene una acción importantísima. El sistema dopaminérgico, perdón, es decir, las vías neuronales que utilizan dopamina como neurotransmisor, conforman 5 vías importantes. En la gráfica nosotros podemos observar, perdón, con toda claridad la vía mesocortical. Empieza en el mesencéfalo y se proyecta hacia la corteza del lóbulo frontal en particular. Esta vía está relacionada con lo que son las características propias de la conducta y la voluntad. Otra vía importante es la vía nigroestriada, de la sustancia negra hacia el striatum, los ganglios basales, en otras palabras, ¿no? Acá queda como tarea recordar un poco lo referente al putamen, al globus pallidus, entre otras estructuras. Y está íntimamente relacionada con lo que es la vía extrapiramidal, ¿no? Bien, otra vía importante es la vía mesolímbica. Nuevamente, del mesencéfalo se dirige al sistema límbico y está relacionada con la conducta del paciente. Otra vía importante es la tuberoinfundibular, la que se dirige del hipotálamo a la hipófisis y tiene que ver pues con la producción de prolactina. Nuevamente recordemos, la dopamina es el neurotransmisor que inhibe la secreción de prolactina. Tenemos una quinta vía, que es la inserto hipotalámica. No está muy preciso todavía cómo esto afecta la fisiopatología de la enfermedad, pero sí está muy relacionado con trastornos, por ejemplo, de la alimentación. Recordando entonces este esquema, ustedes pueden darse cuenta que los antipsicóticos van a tener acción respecto a corrección de síntomas de la enfermedad aquí, en la vía mesocortical y en la vía mesolímbica. Y son la vía tuberoinfundibular y la nigroestriatal las que están relacionadas sobre todo con los efectos indeseables. Efectos indeseables a nivel de la vía extrapiramidal, en la regulación del movimiento, y a nivel hipotalámico, en la secreción de prolactina, ¿no? Muy bien. Con esto en mente, entonces, con otro esquema que lo representa algo, en forma algo diferente, pero también con un poquito más de información, porque acá podemos visualizar que no solamente es cuestión de dopamina, acá la línea verde, sino también de serotonina, de ácido glutámico, de acetilcolina, de noradrenalina, de ácido gamma aminobutírico. Entonces hay un concurso variado de neurotransmisores. Entonces, cuando nosotros consideramos la actividad, por ejemplo, de los antipsicóticos típicos, bueno, nos dirigimos básicamente a lo que es la dopamina, ¿no? En la vía mesocortical y en la vía nigroestriatal. Una para efectos notorios en resolución de síntomas de la enfermedad y la otra en la aparición de síntomas extrapiramidales o efectos indeseables. Tenemos que tener presente, entonces, que para explicar la presencia de síntomas positivos y negativos en el paciente esquizofrénico y en general en el paciente psicótico, considerando que los positivos son exacerbación y los negativos son inhibición, podemos ver de que el daño
o la patología que se da en la esquizofrenia concretamente, determina cambios estimulatorios y cambios inhibitorios. Los cambios estimulatorios o positivos, a través de dopamina, van a determinar sobre todo los síntomas positivos. La inhibición de la vía dopaminérgica explica el control de los positivos. Es lo que hacen los antipsicóticos de primera generación, típicos o neurolépticos. Pero a su vez, la acción en la vía nigroestriatada determina los efectos indeseables a nivel extrapiramidal. Pero ¿cómo explicamos los síntomas negativos? Estamos hablando de que habría un exceso. Entonces allí tiene sentido la vía serotonérgica en el control de vías dopaminérgicas más bien inhibitorias, que al predominar estas últimas producen los síntomas negativos. Los síntomas negativos no son bien controlados por los antipsicóticos de primera generación, porque los de primera generación son básicamente dependientes de dopamina. Los síntomas negativos son mejor controlados con los de segunda generación, y se explica por qué. Porque en su acción están basados en lo que es serotonina y otros neurotransmisores diferentes. ¿No? Bien, con eso en mente entonces, con eso en mente nosotros podemos entender cómo es que actúan los antipsicóticos atípicos. De los típicos o de primera generación creo que ya no tenemos ninguna duda. Bloqueo dopaminérgico. En las vías de dopamina en el encéfalo determina alivio de síntomas, especialmente los que hemos dicho son los positivos, con poca acción sobre los negativos. Pero los atípicos sí corrigen los negativos, en buena cuenta. Y eso lo hacen a través del bloqueo de receptores de serotonina. Entonces, ¿cuál es la relación entre serotonina y dopamina finalmente? Pues que el bloqueo de receptores de dopamina facilitaría la liberación de dopamina en la vía nigroestriada y en la túbulo infundibular, que es donde se generan los efectos indeseables, ¿no es cierto? Los temblores propios del parkinsonismo observado, por ejemplo, en los pacientes que reciben los antipsicóticos de primera generación, por un lado, y por el otro, la hiperprolactinemia que determina. En cambio, los atípicos, por acción del bloqueo serotonérgico, indirectamente sobre las vías dopaminérgicas, permite hacer corrección de las otras vías relacionadas sobre todo con los síntomas negativos. Dentro de los fármacos atípicos tenemos una clase muy especial, o una subclase sería en todo caso. Son los agonistas parciales de receptores de dopamina. En la actualidad es un grupo o un subgrupo farmacológico en amplio desarrollo. El primero de ellos es el aripiprazol, pero a partir de él también se han obtenido unos 2 o 3 derivados, algunos de los cuales también ya está en comercialización en nuestro medio. Si el aripiprazol y agentes semejantes son agonistas parciales de dopamina, agonistas parciales, entonces podemos entender cómo estos agonistas parciales, donde hay déficit de dopamina, pueden actuar, caracterizándose principalmente por su aspecto agonista. En cambio, donde tenemos exceso de dopamina, el agonista parcial puede más bien antagonizar y de esa manera puede compensar el exceso negativo que hay de la dopamina en esos lugares. Los agonistas parciales de dopamina, como es el aripiprazol, tienen un perfil, entonces, de efectividad muy bueno y de seguridad también, como vamos a ver posteriormente. Bien, la gráfica nos ayuda a visualizar con facilidad cómo hay diferentes grupos de receptores involucrados en la acción de diferentes también antipsicóticos. Olanzapina, clozapina, quetiapina, risperidona, ciprasidona y aripiprazol son fármacos atípicos. El haloperidol es uno de los principales fármacos antipsicóticos de primera generación, con amplio uso en la actualidad. Como ustedes pueden ver en la figura, por ejemplo, haloperidol, un 80% es antagonista de receptores de sub-2 de dopamina, ¿no? El color rojo determina el principal receptor involucrado, D2. Y puede encontrarse también bloqueo de otros receptores de dopamina, como el 4, por ejemplo, en blanco. Un poquito de alfa 1 y un poquito de D1.
Los otros receptores de dopamina tienen un papel en los fenómenos psicóticos, pues se acepta que es mínimo. Principalmente será el tipo de sub-2. Haloperidol es uno de los fármacos emblemáticos de primera generación. Podemos darnos cuenta por qué. Y en comparación con los otros que son atípicos, observen ustedes que prácticamente es mínimo lo que pintan de rojo, es decir, antagonista dopaminérgico. El aripiprazol es un agonista parcial, entonces básicamente está actuando sobre receptores de dopamina. Sin embargo, en el caso del aripiprazol va a tener actividad sobre serotonina también, y también va a tener cierta actividad sobre receptores de dopamina tipo 1A, por ejemplo, ¿no? Recuerden que serotonina tiene por lo menos 7 tipos diferentes de receptores. Cada uno de ellos tiene pues, sus características muy particulares. Dentro de los diferentes fármacos de uso actual, vayamos pensando nosotros en haloperidol, clozapina, risperidona, olanzapina y aripiprazol. Desde el punto de vista geriátrico, la quetiapina es un fármaco muy utilizado, ¿no? Y entre las principales causas de su uso, por ejemplo, es que no tiene mayor actividad sobre receptores colinérgicos. Los receptores muscarínicos, en este caso, están acá simbolizados por un color café. Olanzapina tiene cierta actividad sobre ellos. Clozapina también. El resto no la tiene. Muy bien. ¿Cuáles son los efectos farmacológicos de los antipsicóticos? Bueno, en primer lugar hay que mencionar el alivio de los síntomas psicóticos. Por eso son tranquilizantes mayores. Los síntomas negativos, recuerden ustedes, se hace mejor control con los fármacos atípicos. Recuerden que eso significa que hay una mejor actividad de otros neurotransmisores diferentes a la dopamina. Los fármacos antipsicóticos de tipo clásico o típicos suelen tener buenos efectos antieméticos. ¿Y esto por qué? Porque en el centro del vómito hay receptores dopaminérgicos involucrados. Al ser bloqueados, ayuda a contener los vómitos. Sin embargo, estos efectos antieméticos no son para todas las posibles razones que expliquen los vómitos. No van a tener utilidad, por ejemplo, cuando la causa de los vómitos sea irritación local, una gastritis aguda o el consumo de alguna sustancia o de algún alimento que por alguna razón determina una actividad irritante en la mucosa gástrica. Allí no va a tener utilidad como antiemético el fármaco antipsicótico de primera generación o típico. La clozapina es un fármaco atípico que, de acuerdo a la literatura, debería ser utilizado solamente cuando ningún otro atípico hace efecto. La verdad es que en nuestro medio es todo lo contrario. Serán por cuestiones raciales, genéticas, en el fondo, que en nuestra población hay una buena respuesta a la clozapina. En otros lugares, que ustedes pueden revisar su biografía en ese aspecto, la clozapina es utilizada muy restringidamente, porque produce granulocitosis. Ya lo veremos eso también después. Entonces, entre las razones por las cuales se debe utilizar clozapina es cuando el cuadro psicótico por esquizofrenia es resistente a fármacos. Y ahí ustedes pueden ver cómo con clozapina hay una mejor respuesta en comparación con otros antipsicóticos. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes pueden ver con clozapina cómo se corrige a las 8 semanas y a las 14 la respuesta comparativamente hablando cuando no se usa ningún antipsicótico. Las diferencias son significativas. De igual manera podemos analizar olanzapina, risperidona y haloperidol. Repito, en nuestro medio, clozapina, risperidona y haloperidol son muy utilizados.
La gráfica de otra manera ayuda a visualizar los cambios que se dan en la esquizofrenia refractaria para olanzapina versus risperidona, loperidol y clozapina, ¿no? Hay diferencias que son significativas en algunos casos. Bien, respecto a la farmacocinética de los antipsicóticos, es obvio que tienen que ser fármacos liposolubles para actuar en el sistema nervioso central. Existen formas de depósito para el haloperidol y la flufenacina, como decanoatos, que permiten, mediante una inyección una vez al mes, controles más o menos efectivos en esas 4 semanas. Bueno, la distribución es fácil de entender que siendo fármacos lipófilos pueden alcanzar muchos lugares, incluyendo el sistema nervioso central, evidentemente. Son fármacos metabolizados a través del cromo P450. CYP2D6 y CYP3A4 son las principales formas involucradas en la depuración de antipsicóticos, ¿no? Y a su vez podemos darnos cuenta que son las dos principales subclases que metabolizan eh, medicamentos en el ser humano. Hay algunos de ellos proporcionan metabolitos de importancia, como son la tioridacina y la risperidona. En el caso de tioridacina es un fármaco que ya se retiró del mercado, por lo tanto no hacemos mayor mención. Y la risperidona sí es un fármaco totalmente vigente, pero por metabolismo genera metabolitos activos, o sea que no hay mayor necesidad de variaciones importantes respecto a los esquemas terapéuticos si el paciente acaso demora un poquito en hacer efecto. Muy bien, la excreción se orina a través de metabolitos conjugados. Bien, esta tablita es muy ilustrativa respecto a las diferencias de efecto entre los diferentes antipsicóticos. En la parte superior, decimos de la raya hacia arriba, está loperidol, tiotixeno, flufenacina, clorpromacina, ¿no? Ustedes pueden ver allí el perfil respecto a la acción que realizan en diferentes órganos. De la línea para abajo encontramos clozapina, risperidona, olanzapina, quetiapina, ciprasidona y el aripiprazol. Podemos observar allí comparativamente entonces los diferentes antipsicóticos que tenemos en nuestro uso actualmente. Vale decir que de aquí podemos sacar preguntas para el examen. ¿Cuáles son los efectos iniciales principales de los antipsicóticos? Bueno, primero consideremos que son fármacos que tienen un índice terapéutico elevado. La toxicidad entonces es muy rara. Tampoco generan adicción. Dentro de los efectos iniciales tenemos que mencionar, sobre todo los que se dan a nivel neurovegetativo, o sea, a nivel de nervios autonómicos. Las fenotiacinas, que son fármacos que tienen mucha utilidad en diferentes afecciones, entre ellas las alergias, por ejemplo. Las fenotiacinas podemos diferenciarlas entre las de baja potencia y las de alta potencia. ¿Qué significa una fenotiacina de baja potencia? Que para poder tener un buen efecto hay que dar dosis altas, recuerden ustedes. Una fenotiacina de alta potencia va a funcionar muy bien con dosis pequeñas. Entonces, siendo la clorpromacina la principal fenotiacina de baja potencia, cabe esperar entonces que en el uso de dosis altas se observe hipotensión, bloqueo colinérgico, alteraciones de la eyaculación en el caso de los varones, y también puede haber una cierta facilitación de efectos convulsivos. Los neurolépticos potentes, o sea que con dosis pequeñas causan una gran distorsión a nivel piramidal e hiperprolactinemia, son también a tener en cuenta. La clozapina en este sentido, ven ustedes, puede determinar hipotensión, puede determinar efectos anticolinérgicos, puede haber aumento de peso y la agranulocitosis en el tejido hematopoyético. La risperidona es un fármaco antipsicótico, actualmente de amplio uso. Es un fármaco muy noble. Sin embargo, hay que tener presente que la risperidona puede requerir eventualmente dosis altas.
donde se van a manifestar efectos extrapiramidales y neurovegetativos. Dentro de estos últimos, principalmente la hipotensión ortostática. Los antipsicóticos atípicos tienen otro perfil de efectos indeseables, entre ellos los metabólicos. Hay reportes que hablan de alguna relación entre el paciente que toma antipsicóticos como haloperidol, por ejemplo, clorpromacina u otros similares, ¿ya? Y enfermedades metabólicas, la diabetes mellitus. Por lo tanto, habrá que considerar en un futuro en los pacientes que reciben fenotiacinas o antipsicóticos de primera generación, pueden tener un perfil pues, de efectos indeseables interesante e importante. El nivel metabólico que afectan en algunos pacientes se refleja en los cambios de peso. Ustedes pueden ver de que en 10 semanas de observación, la mayor parte de medicamentos están por encima de la línea, indicando pues de que hay un número importante de moléculas en transmisión y funcionamiento. Bueno, los efectos indeseables a nivel del peso corporal son característicos de antipsicóticos de segunda generación. Ustedes podrían observar, por ejemplo, en el caso del placebo, del haloperidol y de la ziprasidona, que están siendo reservados en el hígado principalmente, pues eh, van a permitir observar eh, cambios importantes de peso referidos a un aumento básicamente del apetito. Vean ustedes que la clozapina, por ejemplo, se encuentra muy relacionada con estos cambios endocrinológicos, básicamente. Y en los otros, risperidona, olanzapina, quetiapina, ciprasidona, pues es un margen mucho, mucho menor. ¿Esto qué significa? En buena cuenta, que si tenemos pacientes que requieren antipsicóticos y tienen sobrepeso, pues no pensaremos en darles antipsicóticos de segunda generación, a pesar que eh, la respuesta a estos, desde el punto de vista psiquiátrico, puede ser buena. Los efectos neurológicos extrapiramidales son la marca de fábrica de los antipsicóticos. Son mucho más frecuentemente encontrados en pacientes que que utilizan fármacos de primera generación o fármacos típicos, como fenotiacinas, tanto de alta como baja actividad, así como también las butirofenonas como el haloperidol. Tenemos diferentes presentaciones extrapiramidales. Tenemos aquellas que son tempranas, caracterizadas, por ejemplo, en el síndrome distónico agudo, que se va a dar pues, en los primeros días de utilizar los antipsicóticos clásicos o típicos. Tenemos la acaticia, un efecto indeseable bastante observado y relativamente común a otros componentes de nuestro organismo y que suele ser despertado pues, por más de un medicamento. Tenemos el parkinsonismo, entiéndase por el temblor, ¿no? Para realizar ciertos actos. Y el síndrome neuroléptico maligno. El síndrome neuroléptico maligno en realidad es un síndrome de hipertermia maligna desencadenado por antipsicóticos de primera generación. Sin embargo, también hay que decir que estos episodios son muy, muy raros. En la actualidad se observa muy poco. Antes se observaba mucho más. Primero porque, digamos que antes del año 80 no había antipsicóticos de segunda generación o atípicos, ¿no? Y segundo, de que eventualmente las manifestaciones de este síndrome maligno eran debido a exceso de sustancias que bloquean receptores de dopamina tipo 2. El temblor peribucal y la disquinesia tardía son episodios que aparecen mucho tiempo después, inclusive de haber abandonado o dejado el tratamiento. Las distonías agudas que se presentan en los primeros 3, 4 días de hacer uso de antipsicóticos de primera generación pueden llegar a ser lo suficientemente importantes para causar mucha preocupación, especialmente en los familiares de la persona afectada.
Estas distonías agudas pueden ser crisis distónicas a nivel del cuello, generando en buena cuenta lo que son tortícolis. Puede haber espasmos del auricular de los ojos, el blefarospasmo. Ven ustedes en la figura en la parte central, el gesto característico. Y luego tenemos otras distonías que se dan a nivel de la mandíbula y a nivel del cuello. Es característico. Estos efectos, entonces, distónicos agudos pueden ser muy bien controlados con eh, anticolinérgicos de acción central. Muy bien. Eh, ya para terminar, entonces, nuestra reunión del día, estamos ya casi sobre la hora, hablaremos de la farmacología de las sales de litio. El litio es un elemento de muy bajo peso molecular, ¿no? Es el metal en realidad con menor peso molecular. El número uno en la tabla periódica es el hidrógeno, el número dos es el helio, el número tres es el litio. Pertenece a la familia pues, de los alcalinos, es un elemento muy reactivo, se encuentra en relativa cantidad en la naturaleza y su uso terapéutico empezó tratando de reemplazar al sodio en algunas enfermedades edematosas. Recuerden ustedes que en las enfermedades edematosas, debido a un hiperaldosteronismo secundario, hay retención de sodio y agua, la causa de los edemas. Entonces, una forma de intentar evitar la formación de edemas, se intentó reemplazar el cloruro de sodio por sales de litio, lo cual evidentemente no evidenció mayores beneficios, pero en aquellos pacientes que tenían un comportamiento psiquiátrico de enfermedad bipolar, se vio de que tenían efectos importantes. A partir de allí entonces el uso del litio se hace todavía en forma preferencial para evitar las manías, las recurrencias de las manías en el trastorno afectivo bipolar o psicosis maníaco-depresiva. Recuerden, la psicosis maníaco-depresiva o trastorno afectivo bipolar cursa con episodios de tristeza y episodios de manía. Ya sabemos a estas alturas qué es la manía, ¿no? Entonces, las sales de litio van a estar dirigidas a este contexto. ¿Ya? No son estimulantes del sistema nervioso, no son depresores del sistema nervioso. Simplemente modulan la actividad de algunas funciones. Lo que mencionamos, entonces terapéuticos, no es sedante, no es depresor o estimulante del sistema nervioso. Sin embargo, el litio es un elemento o una sustancia que, si no se cuidan los valores plasmáticos, pueden dar importantes sustos, dado que su índice terapéutico tampoco es muy alto, que digamos. La litemia, que es el espacio pues, terapéutico, va entre 0,5 a 1 miliequivalentes por litro. Concentraciones por encima del 1,5 miliequivalentes por litro de sangre ya correlacionan con ciertas complicaciones. ¿Cómo actúa el litio? Bueno, por mucho tiempo no se conocía el detalle preciso. Se mencionaba que el litio podía facilitar eh, la liberación del neurotransmisor de las vesículas sinápticas y con esto tener pues acciones correspondientes, ¿no? Bien, sin embargo, en la actualidad se reconoce que a través de la acción sobre la vía del fosfatidilinositol se logra interferir en el funcionamiento de enzimas importantísimos, enzimas que van a permitir desarrollar lo que se denomina eh, eh, plasticidad neuronal, es decir, la capacidad de lograr conexiones correctas entre las diferentes neuronas. Recuerden ustedes a nivel de membrana el ciclo del fosfatidilinositol. El inositol trifosfato se encuentra asociado, ¿no?, a otros fosfogliceratos, conformando los fosfolípidos en la membrana celular. A través de la activación de la fosfolipasa C, podemos romper estos fosfolípidos, liberando por un lado inositol trifosfato y por otro deacilglicerol. Ambos tienen actividad de segundo mensajero.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una vez que actúa la fosfolipasa C y se libera el inositol trifosfato, este inositol trifosfato no regresa en forma reversible hacia el fosfolípido de membrana. Va a sufrir pasos de desfosforilación. Del trifosfato pasará al bifosfato, del difosfato al monofosfato, y de allí se pierde el fósforo y va a quedar un núcleo de inositol monofosfato, que nuevamente será tomado a nivel de membrana y utilizado como elemento para volver a sintetizar el inositol trifosfato. Entonces aquí, en estos pasos, básicamente en la desfosforilación del inositol monofosfato es que actuaría el litio, interrumpiendo la vía de señalización en más de una célula, en más de un componente del sistema nervioso central. El litio es muy semejante al sodio, por lo tanto se absorbe fácil y se distribuye fácil y tiende a reemplazar el sodio allí donde lo encuentra. El litio puede excretarse en la leche materna, como ustedes pueden ver allí. Y en esos casos raros donde la madre está tomando sales de litio, no debe darle lactar a su bebé. El litio se retiene cuando se pierde sodio. Cuando se pierde sodio, por ejemplo, con el uso de laxantes o catárticos, ¿no? Hay una suerte de deshidratación y se retiene allí el litio. Existen fármacos que pueden facilitar la retención de litio. En este caso hablamos de los AINES o antiinflamatorios no esteroideos como es COVID. ¿Qué efectos adversos tiene el litio? Bueno, básicamente va a tener efectos a nivel de hormona tiroidea, ¿no? Va a tener efectos a nivel de sistema gastrointestinal, por ejemplo. Y por otro lado, se ha relacionado al litio con aumento de peso y también con el desarrollo de erupciones de tipo acneiforme. Por otro lado, el litio puede determinar pérdida de la capacidad de concentración de la orina. En otras palabras, la orina sale demasiado diluida. Y esto se da porque no tenemos un buen control de la hormona antidiurética. Entonces, a partir de allí se puede trabajar con antipsicóticos que van a tener actividad como agentes neurolépticos, porque se encuentran muy relacionados con el control de estas vías de señalización interna. El litio, dijimos, tiene un efecto tóxico intrínseco. Las liteñas por encima de 1.5 miligramos por litro pueden ser tóxicas. Y esto se manifestará por vómitos, diarrea, temblor, ataque, coma y convulsiones, ¿no? Finalizando con arritmias cardíacas que pueden conducir pues, a un infarto y con las consecuencias determinantes. Bien, y para cerrar el tema, ponemos a su consideración tres enlaces para ver tres aspectos diferentes de fármacos antipsicóticos. Muy bien, yo les agradezco la atención prestada. En unos minutos más colgaremos pues, la grabación de la clase para que ustedes la tengan totalmente a su disposición. Yo les agradezco su presencia una vez más y deseándoles un buen fin de semana. Quedamos entonces para otra oportunidad. Muchas gracias y será entonces hasta la siguiente semana.